siglos pasados, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo y perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? ¿Ya te has olvidado del Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago subir sus ondas, yo soy Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió, estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así ha dicho Jehová tu Dios, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los cimientos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. ¿Cuántos dicen amén? Tiempos difíciles pasó en el pasado el pueblo de Israel, muy difícil, muy duros. Y también la Biblia nos habla de los tiempos de angustia de Jacob, que tienen que ver con el futuro. Y el Señor nos puso en el corazón, a Sinker y a mí, que fuéramos en este momento tan difícil para Israel, a visitarles, a estar con ellos. No llevábamos un plan escrito y definido, pero el Señor tenía todo preparado. Y nos sorprendió desde el primer día que llegamos al aeropuerto de Tel Aviv, el aeropuerto de Ben Gurión. Llegamos al aeropuerto y nos sorprendió muchísimo que estaba todo vacío. Era casi un silencio, parecía un cementerio el aeropuerto de Ben Gurión. Nunca lo habíamos visto así. Siempre vamos con grupos, siempre hay alegría y gozo de los grupos que vienen y hablan en alta voz, pero en esta ocasión esos pasillos enormes que parecían interminables estaban llenos de fotografías, tanto a la derecha como a la izquierda, de todos los niños, ancianos, mujeres, familias enteras que han sido secuestrados, y allí estaban sus fotografías con sus nombres, tanto a la entrada como a la salida del aeropuerto. Eso es algo que te impacta mucho cuando llegas. Cuando llegamos al control del pasaporte, generalmente se tarda bastante tiempo, porque son muchos grupos y tienen que ir lógicamente uno por uno. Y había como dos filas, la de los israelíes y la de los extranjeros. En la de los extranjeros había 3 personas, un señor delante de nosotros, Sinker y yo. Tardamos 5 minutos en pasar el control del pasaporte, y cuando salimos donde se recogen las maletas, otra vez te llevas un golpe tremendo,
porque estaban todas las cintas paradas, no había nadie. Cuando salimos fuera, ya a donde la gente te espera cuando llegas de un vuelo, otra vez todo vacío, las tiendas cerradas, las cafeterías, todo prácticamente cerrado. Y allí había un señor que no lo conocíamos, pero que le habían dicho que nos fuera a buscar con su taxi al aeropuerto. Y entonces, serían las 5:30, 6 de la mañana, no me acuerdo exactamente, nos dirigimos a Jerusalén, a un apartamento de una persona que nos lo prestó, y resulta que en el camino comenzamos a hablar, ¿no? Intercambiar así alguna palabra, alguna conversación con este señor. Y una de las cosas que le dijimos es que el motivo por el cual estábamos allí, él nos decía que no había turismo, que estaba todo cerrado, que había una tristeza tremenda, que había mucho dolor en los corazones por lo que había sucedido. Nosotros le dijimos que el motivo principal por el que estábamos allí en Israel era para demostrarles nuestro amor, nuestro apoyo. Y este señor nos dice: ¿cómo agradezco esas palabras? En este momento agradezco mucho el oír que nos aman, que nos apoyan, que no tenemos por qué sentirnos solos, que ustedes están orando por nosotros. Y eso me impactó, ¿no? Porque generalmente todos a las carreras, todos a las prisas, todo es deprisa y corriendo, pero este señor estaba como muy afectado, ¿no? Como muy triste, muy dolido, y esas palabras parece que le cayeron como anillo al dedo, ¿no? Por fin llegamos a la ciudad de Jerusalén y nos habían dado un código para abrir la puerta y tuvimos que pedir sabiduría, discernimiento de espíritu, palabra de fe, porque el código no se abría. No había manera. Bueno, después de un buen rato, gracias al Señor, pudimos dar con el código y ya entramos y ya pues a descansar un poquito. Ese día era viernes, ¿no, Sinker? Corrígeme si me equivoco. Ese día era viernes y entonces mientras nos estábamos descansando un rato, de repente oí por primera vez las sirenas. Nunca las había oído. Gracias al Señor, nunca que hemos ido con grupos, nunca han sonado las sirenas, pero ese día sí. Entonces comenzamos a oír como si fuera un volador, ¿no? Como decimos aquí, y de repente se oye ¡boom! En el aire. Claro, para nosotros era una novedad. Dentro de la casa que nos prestaron hay una habitación blindada, que es la habitación donde se tiene que meter la gente cuando hay algo de esto. Entonces salimos, empezamos a filmar, veíamos cómo lanzaron dos nada más. Y vimos como ¿cómo se llama? La Kipá Barcel, la cúpula esa, los interceptó, explotó uno encima de nuestra cabeza, el otro también explotó, y en ese momento me llama un hermano de Tel Aviv y me dice: Manuel, ¿dónde están? Digo: no, estamos aquí en casa. Dice: métanse en el refugio porque ahora, cuando chocan los cohetes, es cuando caen los trozos. Y es entonces lo peligroso, ¿no? Pero para nosotros era, no digo una fiesta, ¿no? Porque no era una fiesta, pero era toda una novedad. Pero se te queda el cuerpo así como raro, ¿no? Después nos metimos en el refugio para nada, porque ya había pasado, digamos, el peligro. La cuestión está en que ya empezaba el Shabbat. Justo cuando empezó el Shabbat fue cuando lanzaron estos señores, por decirlo de alguna manera, estos dos cohetes. Al día siguiente, porque ese viernes salimos, finalmente salimos. Yo tengo todo aquí apuntado para que no se me olvida nada. Salimos a dar un paseo por la ciudad de Jerusalén y me di cuenta que había un señor pintando un cuadro. Todas las tiendas estaban cerradas, pero él estaba en medio del barrio judío pintando un cuadro. Y yo me acerqué para verlo, hablar un poquito con él. Y en eso salió un señor que era el único que tenía la tienda abierta, el único. Empezamos a hablar con él, nos invitó a entrar a la tienda, nos confesó que tenía 2 hijos peleando en el ejército en la Franja de Gaza. Bueno, para no hacerla muy larga, al final terminamos abrazados, orando, llorando los 3, orando los unos por los otros allí y diciéndoles que íbamos a orar por sus hijos para que el Señor los guardara, para que el Señor los protegiera. Y agradecían tanto el decir que les amamos, que estamos con ustedes. Yo pensaba que nos iban a hacer algún problema porque como veníamos de España y con el fenómeno que tenemos en el gobierno, pues había hecho unas declaraciones. Yo pensaba que nos iban a decir algo, pero no, gracias al Señor todo salió bien.
Este señor se llama Yossi Sahi. Yossi Sahi. 2 hijos en el ejército, estuvimos orando con él y seguimos dando vueltas por la ciudad. Nos encontramos con chicos argentinos, con los cuales también tuvimos la oportunidad de hablar y de compartir muchas cosas. Al día siguiente, todo está cerrado. Era día de reposo, día de Shabbat, pero salimos a la calle a ver si encontrábamos milagrosamente un lugar donde poder tomar un café, porque en la casa no había absolutamente nada, más que un bote de gel y uno de champú, y desayunar eso, pues como que no. Venía un señor con una taza de café, que será por las ganas que teníamos de tomar café, pero venía oliendo la taza de café a 50 metros. Echaba el humito y todo, ¿no? Y le digo, mire, ¿dónde compró la taza de café? Me dice, no, hoy no se puede comprar nada, hoy es Shabbat, está todo cerrado. Lo traje de mi casa. Y en eso pasaba un rabino. Y este rabino nos dice, ¿quieren tomar café? Digo, pues sí. Dice, vénganse a mi casa. Digo, pero estoy con mi amigo. Dice, que venga él también. Mientras iba caminando, resulta que un matrimonio que estábamos esperando, amigo nuestro, que venían de Tel Aviv, porque ese día nos queríamos ir al norte de Israel. Ahora les voy a contar todo lo que nos pasó. Le digo a este rabino, acaban de llegar mis amigos, así que bueno, muchísimas gracias. No, que suban también, que suban también. Bueno, subimos a su casa, espectacular. Una casa realmente tremenda. Él nos dijo que nos teníamos que servir nosotros, ellos no pueden tocar botones, no pueden tocar el ascensor, no pueden tocar... Digo, no se preocupe que yo sí puedo tocar todos los botones, no se haga problema. Nos hicimos unos cafés, estuvimos hablando con él, pero mientras íbamos caminando, él me dice, ¿tú eres judío o cristiano? Le digo, soy cristiano. Dice, yo leo el Nuevo Testamento. Digo, ¿tú lees el Nuevo Testamento? Primeramente, decir eso en público aquí no cuesta nada, pero allí te puede costar mucho. Y le digo, ¿cómo tú siendo judío me dices que has leído o lees el Nuevo Testamento? Me dice, porque yo soy el judío más raro del mundo, me dice. Digo, evidentemente. Dice, yo he leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan, me lo he leído todo. Digo, ¿y por qué has leído el Nuevo Testamento? Y me dice, ¿quién fue el judío más famoso del mundo? Y yo le dije, ¿el judío más famoso del mundo? Yeshua, Jesús. Y me dice, pues por eso lo leo. Eso ya me impactó. Llegamos a su casa, el hombre nos atendió amablemente. Él comenzó a vestir a las niñas. Me llamó mucho la atención que tenía allí 2 niñas preciosas. Él comenzó a vestirlas y no aparecía la mujer por ninguna parte. En eso se abre una puerta y veo salir a una señora con el pelo muy cortito, muy deteriorada. Y entonces es cuando nos confiesa que su esposa tiene leucemia. Yo dije, caramba, qué cosa. Después volvimos a quedar en una segunda ocasión con este señor y hace unos días, bueno, concretamente, si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer, me llamó y el día 4 y 5 de enero se va a venir aquí a Tenerife. Sí, una cosa increíble. Este matrimonio que venía de Tel Aviv me dice, ellos me llaman Manuel. Dice, Manuel, de verdad que lo que te pasa a ti en Israel no le pasa a nadie, ¿eh? Eso de invitar a un judío, a unos cristianos a desayunar a su casa, eso no lo hace nadie. Digo, bueno, pero nosotros hemos venido enviados por el Señor y el Señor desde el minuto 1 no ha parado de sorprendernos. Y yo le decía a Sinker, digo, oye, hemos empezado este día espectacular. Un rabino nos ha parado en la calle y nos ha invitado a su casa que lee el Nuevo Testamento. Nosotros estábamos contentísimos. Pero ese día la idea era irnos a Galilea, al norte del país. No fuimos por la carretera que siempre vamos, porque no era conveniente, nos fuimos por toda la costa y queríamos ir a la ciudad de Tiberias, donde hay un matrimonio encantador. Él tiene 93 años, se llama Jacobo, y ella se llama Susana y tiene 87. Y siempre les hace mucha ilusión que los vayamos a visitar. Ellos nos han conocido por el canal de YouTube, siguen los cultos. Probablemente, vete tú a saber si nos están viendo ahora, les mandamos un gran saludo. Nos tenían toda la mesa preparada, con comida. Bueno, era algo tremendo. Fui con Sinker, con este matrimonio. Estaba allí también su hijo, que no lo conocía. Pero resulta que cuando vamos por el camino desde Jerusalén hasta Galilea, el coche empieza a hacer un ruido raro y nos damos cuenta de que la rueda delantera derecha se ha pinchado, está rota. Tuvimos que echarnos a un lado para cambiar la rueda por la rueda de repuesto.
Cuando este hermano va al maletero de su coche, resulta que la llave que tiene para aflojar las tuercas no era la que tenía que tener. No sé si era más pequeña o más grande, pero la cuestión está en que no servía. Ahora tú imagínate nosotros tirados un día de Shabbat, todo cerrado, con una aldea árabe aquí a la derecha de nosotros, con una aldea árabe enfrente de nosotros, tirados en una autopista, y dijimos, Señor, ayúdanos. La cosa es que para un coche con dos chicos jóvenes, dos palestinos. La hermana se montó en el coche, en el sillón de atrás, y dijo, Señor, ayúdanos, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Jamás en nuestra vida nos podíamos imaginar la amabilidad de estos dos muchachos. Nos intentaron ayudar, ellos llamaron por teléfono, empezaron a hablar en árabe, y yo decía, capaz que ahora vienen la tribu de allí y nos llevan también a nosotros, ¿no? Bueno, el caso es que vino otro coche con las llaves que necesitábamos, cambiamos la rueda de repuesto, y entonces yo me acerco por la ventanilla para darle un dinero. Le quise dar una propina, una ayuda al muchacho. Por cierto, tenía una cosa así redonda que suelta mucho humo. Con pocas palabras, los que sepan, pues saben de qué me estoy refiriendo. Y me dijo, no, va. Digo, no, pero toma. Y no quiso aceptar el dinero. Entonces me fui por la otra ventanilla al compañero y me dice Sinker, tírale el dinero por la ventana. Entonces le tiré así el dinero por la ventana y dije, gracias, gracias. Salieron los chicos del coche, nos devolvieron el dinero y no lo quisieron aceptar. Dos chicos palestinos, después el otro, ya se marchó, pusimos la rueda de repuesto, gloria a Dios. Salimos con el coche y a los 5 minutos la rueda de repuesto se volvió a pinchar. Ya era la segunda, ya no hay más. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Ya los muchachos habían ido, entonces, bueno, en eso quiero saltar la valla, una valla muy alta que había, para no estar en plena carretera, y cuando hago así, paso el pie, había un pincho, me lo clavé aquí en la pierna, y me quedé colgando y se me estaba enterrando un dolor. Hice un esfuerzo tremendo y otra vez se me estropeó, me quedé con la pata coja así. Y yo digo, tirados, día de Shabbat, con la pata coja, ya lo único que queda es quedarme embarazado aquí en medio de la carretera, ya no me queda otra. Bueno, Señor, ayúdanos, yo no me podía agachar, parecía que hay una película, hermano. Hago así y de repente para un coche de la policía. Digo, bueno, gloria a Dios. El hermano se va con el policía a esa aldea árabe que estaba enfrente, pero el policía le dijo, yo no voy a hablar ni media palabra, yo te espero fuera, tú entras con la goma para que te la arreglen y yo te espero fuera porque como está el patio, como para que entre un coche de policía a una aldea árabe, tú imagínate, ¿no? La cuestión está en que por el camino el policía le pregunta a este hermano, ¿eres judío? Esas preguntas te las hacen constantemente allí en Israel, les interesa mucho, ¿no? Y él dice, no, soy cristiano. Y el policía le dice, yo también soy cristiano, Dios te bendiga, hermano. ¡Wow! Bendito sea Dios. Dice, en mi pueblo somos 5.000 cristianos. Mucha gente no sabe eso. Y tenemos 3 congregaciones. ¡Wow! Fue tremendo. Tuvo que comprar una rueda nueva. Imagínate cuando este policía con este hermano llega a una población árabe, los árabes enseguida volvieron la cara, porque claro, si vas en un coche de policía, se supone que tú también debes ser otro policía. La cuestión es que tuve que comprar una rueda nueva, completamente nueva, la pusimos y ahora no vayan a decir, ¿otra vez se le pinchó? No, gracias a Dios no. A la tercera va la vencida. Llegamos a Tiberias, estuvimos con los hermanos, fue un tiempo precioso, ¿verdad, Sinker? Tiempo maravilloso. Los hermanos nos estaban esperando, nos pusieron allí un montón de comida. Bueno, fue tremendo. Yo le hice como una pequeña encuesta, una pequeña entrevista a esta hermana que está en YouTube, no sé si la habéis visto, un matrimonio realmente encantador. Llevan 69 años viviendo en Israel. Cuando llegaron a Galilea solamente había 4 creyentes, ellos 2 y 2 más. Como los perseguían, se metían con ellos, se tenían que ir a las montañas a orar para que no se metieran con ellos. Hoy en día tienen una congregación preciosa de 400 miembros. Una bendición tremenda. Bueno, la cuestión está, eso fue el día sábado, ya hablé de las ruedas pinchadas,
Ya hablé de lo bien que nos trató Jacobo y Susana en su casa. Al día siguiente viajamos rumbo a Askelon, una ciudad al sur de Israel, y visitamos esa congregación donde hace aproximadamente unos 10 años yo estuve predicando en esa iglesia. Y esa es la iglesia de este pastor que se llama Daniel y su esposa se llama Betty. Los dos son de origen argentino, son de Buenos Aires, pero llevan ya unos cuantos años con sus hijos viviendo en Israel. Esa es la congregación donde ellos están. Yo le hice una entrevista, la pueden ver toda en nuestro canal de YouTube para que escuchen y para que vean. Los hermanos me contaron que hace más de 2 meses y medio suspendieron los cultos, porque la congregación en la que están no es como la otra que tenían. Esta congregación no tiene refugio. Entonces, cuando suenan las alarmas y lanzan los cohetes desde la Franja de Gaza, no pueden salir corriendo a resguardarse. Entonces, tienen que estar ahí, en fin. Media congregación, que eran hermanos de Argentina, de Perú y de varios países de Latinoamérica, volvieron a sus países hasta que esto se calme un poco. Y ellos llevan 2 meses y medio sin poder celebrar cultos. Yo le dije al pastor Daniel y a su esposa Betty, que es un matrimonio encantador, ellos están dedicando a repartir comida, alimentos, ropa a gente necesitada, cristianos y no cristianos, que yo le iba a decir a la iglesia que nos íbamos a comprometer a orar por ellos. Estaban pensando en dejar el local, porque el local es de alquiler, ya no podían pagarlo porque no había congregación. Nosotros le hemos ayudado y siento en mi corazón que tenemos que seguir ayudando a estos hermanos nuestros en la fe. Y algo que ellos pidieron, como todos con las personas con las que hablamos, oren por nosotros, por favor no dejen de orar por nosotros. Así que hermanos, les dejo este pedido de oración, amén. Daniel y Betty, los pastores de la iglesia Shekinah, como así se llama, vean la entrevista porque no tiene desperdicio. Ellos cuentan cosas muy interesantes y cuentan cómo está en este momento la situación en el país, los motivos de oración, etcétera, etcétera. Una vez que salimos de la iglesia, seguimos viajando hacia el sur y paramos en una gasolinera que estaba llena de soldados por todas partes. Soldados que salían de Gaza para descansar y soldados que iban a entrar en Gaza para lo que tienen que hacer allí. Paramos en esa gasolinera y yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero hablar con los chicos, yo quiero hablar con esta gente. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios soldados, de abrazarlos, de saludarlos. La verdad es que estuve hablando con una chica que hablaba un poquito de español, le pregunté cuántos años tenía y me dijo 20 años. Yo digo, Dios mío, yo tengo una hija de 20 y tantos y esta chica de 20 años capaz que entra a la Franja de Gaza y nunca más vuelve a salir. Tuvimos un tiempo con ellos y allí conocí a un chico de origen argentino también. Los argentinos son como iba a decir una plaga, pero no lo voy a decir. Iba a decir plaga, pero no lo voy a decir. Allí en Argentina, allí en Israel hay argentinos por todos lados. Todos los que hablan español, sí o sí tienen que ser de origen argentino o son argentinos, sus padres. Entonces hablé con este chico, me preguntó de dónde veníamos. Le dije que de España. ¿De qué parte de España? Le dije de las Islas Canarias. ¿De qué parte de las Islas Canarias? Digo, ¿entiendes tú? Dice, yo estuve en La Palma. Él es reportero fotográfico, trabaja para distintas revistas y periódicos. Y vino a La Palma cuando explotó el volcán y estuvo haciendo un reportaje fotográfico y ahora se iba al sur de Israel, a lo más abajo, a hacer, está sonando un teléfono por ahí, dígale que está ocupado, iba a hacer un reportaje a los gitanos del desierto, me dijo así, los gitanos del desierto que viven allí en el sur de Israel, y estuve hablando con él. Él vive en un kibutz. Un kibutz es como un pueblo, una aldea donde todo se reparte, donde hay una solidaridad, se vive en comunión, comen juntos, la mayoría son agricultores o ganaderos. Y bueno, le estuve haciendo muchas preguntas y le dije, oye, quiero hacerte una pregunta, tal vez un poco comprometida, si no quieres responderme, no pasa nada. Él me dijo, no, pregunta. He oído, y quiero saber si es verdad, que la mayoría de la gente de los kibutz son ateos, que no quieren saber nada de Dios. Y me dijo, efectivamente, más del 80 y pico por ciento, 88% creo que me dijo, no queremos saber nada de la religión. Y yo le dije, pero espera un momento, la religión es una cosa y Dios es otra.
La religión puede ser que estés harto de ella, pero Dios no tiene nada que ver con la religión. Entonces me queda mirando y me dice, tú eres católico, ¿no? Entonces ahí me dio pie para darle testimonio, para explicarle. Y bueno, lo que él me dijo, que efectivamente la mayoría de la gente de los kibutz son más bien de izquierdas, socialistas, casi comunistas, y que el tema de Dios, él me estuvo contando cosas tremendas que hacen los rabinos, de la religión, de las grandes desilusiones que se han llevado. Quiero contar esto porque creo que es importante. Yo no sé si tiene una relación directa o no, eso se lo deja a ustedes que saquen las conclusiones que quieran, pero yo quiero contar esto que es muy significativo. Nosotros estuvimos, hago un paréntesis, nosotros estuvimos en una plaza una noche en Tel Aviv, que es la plaza de los Hatufim, de todos los que han sido secuestrados y muchos de ellos han perdido la vida. Es una plaza redonda y en el centro hay una fuente y alrededor de la fuente hay un montón, es como altares, han hecho altares con fotografías, con camisetas, con velas, con recuerdos de los chicos que han muerto, de los que están secuestrados y allí todos los días van los familiares pues a protestar, a recordar a los que han fallecido y es un ambiente pues ya se pueden imaginar, ¿no? Yo lo que quería también era acercarme a ellos también, ¿no? Para hablarles. Tuve la oportunidad de acercarme a un grupo grande de jóvenes que estaban delante de la fotografía de un amigo que lo habían asesinado el día 7 de octubre. Había allí velas encendidas. En fin, aquello es como un santuario. Y estando en aquella plaza, me enteré que una semana antes del 7 de octubre, del fatídico 7 de octubre, en esa plaza se iba a celebrar una reunión de oración. Porque era la conclusión, la finalización de una fiesta que es la fiesta de Sukkot, y el último y gran día de la fiesta, lo dice así en el Evangelio según San Juan, dice que se celebra lo que se llama la alegría de la Torá, la Simjat Torá, que es una fiesta de alegría, se sacan los rollos de la Torá, de la Biblia, se canta, se ora, y se le da gracias a Dios por haber terminado el ciclo de lectura de los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando comenzaron a orar y a hacer una especie de reunión, de culto, diríamos nosotros en público, una señora que había venido de Alemania para ese día especial en Tel Aviv, vio que comenzó a venir un montón de gente, judíos, con una serie de banderas, y los agredieron e interrumpieron esa reunión de oración. Y esta señora que vino de Alemania dijo, parece mentira, yo vengo a mi país para orar en público y los de mi país me atacan y me impiden orar como yo quiero orar aquí en mi tierra, ¿no? Hacer mis oraciones o lo que sea. Interrumpieron la reunión, el culto de oración, llamémoslo así. Una semana más tarde, en esa misma plaza, se estaban recordando a todos los muertos que cayeron en aquel famoso día 7 de octubre. ¿Casualidad? ¿No casualidad? Yo lo cuento simplemente como anécdota. Muchas veces es mejor respetar que meterse con algo que a lo mejor no entendemos o en lo que no estamos de acuerdo, pero el respeto forma parte de los principios básicos de la educación. Y cuando encima me dicen que la inmensa mayoría de los habitantes de esos kibutz no quieren saber nada de religión, de Dios, de Biblia, etcétera, etcétera, y que ese fue uno de los motivos por el cual hicieron esa famosa fiesta de tecno, que fue una fiesta de libertinaje, de sexo, de droga, de todo, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Sinker, después cuando él pase lo puede comentar, tuvimos la oportunidad de ir una noche a una playa en la ciudad de Askelon, ya estaba oscureciendo, y vimos a un montón de soldados cerca de la orilla jugando un partido de fútbol. Pero otro montón de soldados estaban sentados en un muro, tomando allí cervezas y hablando entre ellos y bromeando, y nos fuimos acercando poquito a poco a ellos, hasta que al final nos pudimos presentar y ellos comenzaron a silbar a los compañeros que estaban jugando al fútbol y todos vinieron y empezamos a hablar con ellos y bueno, nos dimos abrazos y esos chicos iban a entrar ese día a las 4 de la madrugada a la Franja de Gaza. Nosotros recibimos todos los días los nombres y las fotografías de todos los chicos que mueren cada día en Gaza. Yo estuve mirando, casi tratando de fotografiar en mi mente la cara de todos y de cada uno de ellos
Y créame que cada mañana cuando me levanto y veo las fotografías, estoy tratando de decir, sería aquel, porque muchos de los que entran, lamentablemente luego no salen, ¿verdad? Y eran jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años, niños, que esa noche iban a entrar a jugarse la vida para defender a su pueblo. Zinker le preguntó a uno de ellos, ¿qué te dijo? Cuando le hiciste la pregunta, ¿qué opinas de todo esto? No estamos conectados con Dios, no estamos unidos y dijo, esto es un castigo. Te dijo, ¿verdad? Eso se lo dijo un soldado a Zinker hablando con él, porque él estaba con uno, yo estaba con otro, el pastor Eduardo estaba con otro. Así dijo este muchacho. No estábamos conectados con Dios, estábamos peleados, enfrentados, una falta de unidad tremenda en el país y Dios nos castigó. Bueno, yo te digo sinceramente, yo he ido muchas veces a Israel, ya he perdido la cuenta, y yo nunca he visto a la gente tan sensible y tan abierta a que hables con ellos, a que ores con ellos, a acercarte, a abrazarlos, a saludarlos, como en este viaje que hicimos. Nunca había visto, o será que yo en otros viajes no voy a lo mejor a esto que fuimos ahora, a animar, a consolar, a apoyar, ¿verdad? Porque vamos con grupos y ir con grupos pues es otro mundo. Pero la verdad es que vimos una sensibilidad porque la gente está muy dolida. Porque en el ambiente se respira, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Cuánta gente tiene que seguir muriendo, verdad? Entonces, bueno, fue realmente una experiencia tremenda la que tuvimos esa noche allí con los chicos. Eduardo, el pastor Eduardo, pastor que es pastor en Beersheba, se portó muy bien con nosotros. Nos trató de maravilla, nos llevó a todas partes. Una noche lo llevamos a él a Beersheba, se quedó en su casa y nosotros nos fuimos conduciendo hasta Jerusalén. Era al día siguiente, viajó en la guagua, en el autobús, y nos contó de su hijo, que también está en el ejército, pero hay cosas que no puedo contar porque, en fin, su hijo está en un lugar que no puede dar ningún tipo de información. Pero Eduardo nos contó, este pastor, quiero que escuchen este testimonio. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, le estoy aburriendo? Perdone, si me extiendo, hágame una señal, porque es que tengo 685 páginas. No, es mentira, no. Y voy por la tercera. No, son bromas. El pastor Eduardo, como acabo de decir, pastor en Beersheba, comenzó a sentir fuertes dolores de espalda. Antes de contarle el testimonio, ¿cuántas veces ha orado usted por algo y no ha recibido respuesta a su oración, aunque está orando con fe, está orando eficazmente en el nombre de Cristo, según usted cree en la voluntad de Dios, pero la respuesta no viene? ¿Hay alguien que ha tenido esa experiencia? Bien. El año pasado, en este mismo día, hoy es día 27, 28 de diciembre, ingresó Miriam en el hospital, en la residencia de la Candelaria. El primer informe que nos dieron fue catastrófico. Solamente había 2% de posibilidad de que no tuviera metástasis en el cerebro. El 98% apuntaba a lo que le acabo de decir. Este mismo día, el año pasado. Imagínense la gratitud que tengo en mi corazón porque Miriam acaba de cumplir un año. Así de claro. La situación de más impotencia de mi vida. Jamás me quejé, jamás le dije al Señor por qué, pero no sabía ni cómo orar. Le dije al Señor, llévame a mí, dime lo que quieres que haga. Le dije incluso a Miriam en algún momento, si quieres dejo el ministerio, me dedico solamente a ti. Señor, lo que tú me pidas yo lo hago. Y comenzamos a orar y a orar, ustedes, lógicamente, y muchísimos hermanos. De hecho, cada vez que me encuentro con hermanos, y después les voy a contar si me acuerdo otro testimonio también. La cuestión está en que a veces Dios no responde inmediatamente, pero eso no significa de que no ha oído la oración. Oírla oye, pero a veces por motivos que no sabemos, Dios no la responde inmediatamente. Y ahora les voy a contar el testimonio, tremendo. El pastor Eduardo comienza a sentir unos fuertes dolores de espalda. Va al médico y le dice, me duele mucho la espalda. El médico le manda lo típico, ¿no? Unas pastillitas, esto no es nada, unos masajes, un fisio y para adelante. Los dolores no se van, van en aumento. Finalmente le hacen una serie de pruebas y descubren que tiene una especie de enfermedad
congénita, hereditaria, que consiste en que en la parte de arriba de la columna vertebral hay trozos de médula que no tiene. Le falta trozos de médula. Al faltarle esos trozos de médula, prácticamente la muerte es inminente. La enfermedad la tuvo, pero no se había, digamos, despertado hasta ese momento de su vida. El médico le dice, despídase de su familia, porque esto es fulminante. Y si en algún momento tiene usted la tentación de hacer cualquier tipo de movimiento, no lo haga, porque puede morir instantáneamente. Porque se le cruzan los cables al cerebro y le puede mandar una orden al corazón y cae usted fulminado. Bueno, le mandan una persona a su casa todos los días para que le haga masajes, para circulación y todo esto. La cuestión está en que un día lo meten en la bañera para bañarlo, él no puede hablar, no puede caminar, no puede hacer absolutamente nada. Cuando lo sacan de la bañera, él dice que se le torció la boca, perdió totalmente la fuerza, tuvo durante 3 meses con un tubo para poder alimentarse, no podía moverse, no podía hacer absolutamente nada y queda totalmente postrado durante 3 meses en la cama sin poder moverse. Y el médico le insistía, no haga ningún tipo de movimiento porque se puede morir. Un día de culto, su esposa, sabiendo que está a punto de llegar el fisio, le dice, mira, como está a punto de llegar el señor que te da los masajes, yo me voy al culto y él viene de un momento a otro y se queda contigo toda la mañana. Él no podía comunicarse, le habían puesto como una especie de electrodos en la cabeza y lo que él pensaba, a mí me llamó mucho la atención porque parecía película, lo que él pensaba se proyectaba en una pantalla. Y yo le decía, ¿y la pantalla no se equivocaba? Dice, no, lo que yo pensaba automáticamente salía ahí. Y en esa pantalla, él cada día leía la Biblia. Cuando su esposa se va al culto con sus hijos, le toca la lectura de Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. Y entonces él está en una lucha antes de leer esa porción bíblica, porque le dice, Señor, yo he predicado salvación y he visto salvación en las vidas y en mi vida. Pero yo ahora estoy postrado en cama como un vegetal, me queda poco tiempo de vida. Señor, ¿tú sanas hoy en día o era algo del pasado solamente? Dice, no te puedo describir con palabras toda esa lucha interior, pero cuando leí el pasaje, ¿quieres ser sanado? Levántate, toma tu lecho y anda. Él dijo en su mente, Señor, yo quiero ser sano, pero no me puedo mover porque dice que inmediatamente oí aquí en su oído derecho la voz de no te muevas porque cualquier movimiento que hagas te mueres. ¿Quieres ser sanado? Toma tu lecho y anda. Señor, yo quiero ser sanado. No hagas ningún... Y dice que fue un rato de una lucha tremenda. ¿Qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Obedezco la palabra? ¿Qué hago, Señor? Estaba totalmente solo. El fisio no apareció. Yo creo que fue la voluntad de Dios que no apareciera. Comienza a mover una mano con mucho temor. Comienza a mover un brazo. Comienza a mover el otro brazo. Comienza a mover un poquito las piernas. Ve que no se muere. Y dice, me voy a sentar. Se sienta en la cama, dice, bueno, de momento estoy vivo. Cuando él se levantó, dice que todo le dio vuelta, era como si se estuviera a punto de caer redondo al suelo. Claro, imagínense, ¿no? 3 meses sin caminar, tremendamente débil, perdió mucha masa muscular, mucho peso, en fin. Pero ya está de pie. Él ve que la escalera que baja abajo a la cocina y al comedor es muy empinada. Y él quiere bajar, pero seguía con la voz, no te muevas que te vas a morir. Pero al mismo tiempo estaba viendo que no se había muerto y que el Señor estaba obrando en su vida. Entonces oye una voz que le dice, un paso a la vez, un paso a la vez. Él se sienta en el primer escalón y comienza a bajar despacito, 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 despacito. Llega a la cocina y se prepara un café. Recuerden que estuvo 3 meses en cama sin poder moverse como un vegetal, esperando la muerte. Después de un rato entró su esposa por la puerta, se llevó un susto que por poco la que se iba a morir era ella en vez del marido. Y le dice, ¿pero qué haces?
Él le dice, como pudo, e inmediatamente lo lleva al médico. Y él empieza a contarme, porque le dije, el Señor te sanó. Dice, quiero contarte algo. Cuando yo fui al médico, yo pensé que el Señor me había sanado. Ya podía caminar, podía moverme, pero me hicieron todas las pruebas y salió que tengo la enfermedad. No se había ido la enfermedad, no me sanó. Y le dije, Eduardo, el milagro aún fue más grande. Si no hubieran aparecido en los resultados, en el escáner, en el TAC o en lo que te hicieran, ninguna señal, ninguna evidencia de tu enfermedad, siempre podía haber existido la posibilidad de que alguien dijera, bueno, nos equivocamos de diagnóstico, no tuviste nunca esa enfermedad, pero aquí consta, en los papeles dice que tú estás enfermo, que tú no puedes hablar, no puedes parpadear, no puedes caminar, no puedes saludar, no puedes hacer nada. Aquí lo dice la ciencia médica, pero tu cuerpo es el mejor testimonio de que Dios ha hecho un milagro por encima de lo que dice la ciencia médica. Bueno, parece ser que a él como que le vino muy bien esas palabras, ¿no? La cuestión está en que nunca más ni volvió a sentir dolores de espalda, ni volvió a sentirse mal, y el Señor lo sanó inmediatamente, después de 3 meses, porque el Señor estaba obrando, estaba moldeando su vida, y el Señor nunca llega tarde, sino que el Señor sabe cómo hacer todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el Señor se merece un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Tremendo, tremendo. Y él fue el que nos consiguió, nos dijo que una hermana de Guatemala, en Estados Unidos, por lo visto el Señor la prosperó mucho, pero mucho, mucho, y compró en Israel 8 pisos. 8 pisos. Y allí un piso, hermano, vale un riñón y parte del otro. De $1 millón para arriba. Lo más barato, lo más barato. Y de esos 8 pisos, 2 se los ha prestado, digamos, cedido al pastor Eduardo para prestárselo a pastores o a hermanos que necesiten hospedaje. Y en uno de esos pisos nos quedamos nosotros. Muy contentos, pero el código de la puerta nos volvía loco cada día que volvíamos. Nos volvía locos. Hasta que un día, después de varios días de pasar un rabino por delante de nosotros porque vivía en el piso de al lado, y yo le decía a Sinker, con la pinta que tenemos, con lo cansado que estamos, y tratando de forzar la puerta y meter el código, el rabino dirá, ¿estos no serán ladrones que quieren venir a robar la casa? La cuestión está en que una noche el rabino, con una sonrisa de oreja a oreja, salió de su departamento y nos dice, ellos no hacen así, el espera en Israel es así. En Argentina yo sé que esto es otra cosa, pero en Israel esto es espera un momento. Hacia así, le abrió la puerta, shalom, y se fue. Dijimos, qué imagen de bruto habremos dado nosotros aquí en este viaje, ¿no? Si estos goyín, estos extranjeros no se enteran de nada. Bueno, gracias al Señor pudimos entrar, gracias a la ayuda de este hombre. Descubrimos que lo estábamos haciendo al revés de lo que era. Y al final ya después hasta con chulería abríamos la puerta, ¿no? Ya como que controlábamos después de 40 intentos fallidos. Les conté el día del programa de Navidad un encuentro que tuve con aquel matrimonio, ¿se acuerdan? Que me presentaron a una hermana que había estudiado durante años y años para prepararse, para ayudar a gente con problemas mentales en Francia, después se fue a Italia. También estudió para ayudar a ciegos. Ella no sabía por qué tenía esa tendencia a prepararse para ayudar a ciegos y a niños con problemas mentales, hasta que, como dije ese día, no sé cuántos se acuerdan, que se casó con un pastor ciego que ya tenía de un primer matrimonio, era viudo, una niña con problemas mentales. A veces hemos hecho cosas en la vida que no sabemos por qué las hicimos. Pero fue, digamos, como un acto de fe. ¿No te ha pasado a veces que has hecho algo y has dicho, ¿y yo para qué hice esto? ¿Para qué vine aquí? ¿Para qué viajé allá? ¿Para qué visité a esta persona o al otro, o subí aquí o bajé allá? Y te quedas como diciendo, a veces como que perdí el tiempo. Pero la Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y a veces se siembra con lágrimas, sin ver resultados. Pero el Señor le mostró a esta hermana
que hoy en día lleva un grupo de mujeres en la vieja ciudad de Jerusalén, que ella se había preparado cuando era joven para ayudar a gente ciega y para ayudar a gente con problemas mentales, porque después, cuando ella se casara, se casaría con un pastor ciego y tenía una hija con problemas mentales. Dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Yo creo que tenemos que replantearnos muchas cosas que a lo mejor estamos haciendo que no merece la pena que las sigas haciendo. Te lo digo de verdad. Yo creo que sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que todavía supuestamente tienen mucha vida por delante. Oye, plantéate seriamente para qué estás aquí. Por ejemplo, a estos dos muchachos que yo conocí ahora, que me hablaron de ellos, estos dos chicos venezolanos. ¿Cómo os llamáis? Daniel y Joan. No es casualidad que estos muchachos hayan venido de Venezuela y el supuesto trabajo que les iban a ofrecer, pues al final parece como que no se dio. No es casualidad. Si tú te crees que Dios no sabía antes de que estos muchachos se despidieran de su familia en Venezuela y vinieran aquí, que esa puerta se iba a cerrar. Entonces, ¿por qué los trajo? Pues porque Dios tiene un plan para ustedes aquí, pero que no era ese, es otro plan de Dios. Pero si te dice el Señor el plan que tiene para ti, a lo mejor te asustas y no vienes. Entonces te ofrece un trabajo, un mundano, el mundano te falla y te quedas aquí y prepárate para que el Señor te revele en cualquier momento el motivo por el cual ustedes están aquí. Y esa es la vida. A veces decimos, ¿yo por qué hice esto o por qué fui allá? Bueno, hermano querido, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, vamos en momentos puntuales de nuestra vida a sentir cosas, a hacer cosas o a decir cosas que en el fondo las hacemos por fe, las hacemos por obediencia. El Señor le dijo una vez a Nicodemo, el viento sopla, no sabes ni a dónde viene, de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. Eso fue lo que nosotros hicimos en Israel. Señor, yo no traigo una agenda. Yo tenía la idea de visitar a algunos hermanos, de visitar a algunos amigos, pero como dice esa canción que escribimos hace tiempo, ¿no? Abre la vela de tu corazón y deja que el viento del Espíritu te lleve. Entonces, cuando tú dices, Señor, llévame, muéstrame a dónde tengo que ir. Un día estaba orando un hombre en casa tranquilamente como cualquier otro día y de repente el Señor le dice, tienes que ir a la calle que se llama La Derecha y allí hay un hombre ciego que tienes que imponer sus manos sobre él para que recobre la vista. Y allí se fue Ananías, no el de Zafira, sino otro Ananías, se fue a orar por un hombre que llegaría a ser uno de los hombres más importantes en la historia del cristianismo, como fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Quién le iba a decir a Ananías que ese día él iba a orar y a bautizar nada más y nada menos que al apóstol Pablo? ¿Quién le iba a decir a Felipe que cuando se fue a caminar por el desierto, ¿qué hay en un desierto? Nada, nada. No hay casas, no hay gente, no hay nada. Pero él salió al desierto en obediencia porque el Señor le dijo, ve al desierto. ¿A qué? No te lo digo, pero ve al desierto. ¿Quién le iba a decir a Felipe que de repente se iba a encontrar con un etíope que venía montado en un carro leyendo una porción bíblica que no la entendía? Y entonces dice que el Espíritu le dice, acércate al carro, acércate, júntate. Y se acercó y le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y le dice el etíope eunuco, yo no entiendo nada. ¿De quién habla el autor? ¿De él o de otra persona? ¿Cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Y Felipe entendió el motivo por el cual el Señor lo llevó al desierto. Y dice que empezó a hablarle y hablarle del Señor. Probablemente viajaron, no sé, durante días. Hasta que sale del etíope eunuco el deseo de bautizarse. ¿Qué es lo que intento decir? Que a veces actúa simplemente por fe. Déjate llevar por el Señor. A veces me dice la gente, es que no sé, a veces me despierto de madrugada y el Señor, o me viene a la mente el nombre de una persona. ¿Qué hago? Póngase a orar por esa persona. ¿O usted cree que el diablo lo va a despertar hoy a las 3 de la mañana para que ore por mí o para que ore por un hermano de la iglesia? ¿El diablo le va a hacer eso? El diablo lo que le va a meter un profundo sueño para que usted no ore nunca. Pero si usted se levanta por la noche y siente en su corazón el deseo de orar por algo o por alguien, hágalo. No sé por qué, no importa, hágalo. Tal vez en algún momento de su vida o en la eternidad, el Señor le dirá por qué esa noche le despertó a usted para que orara por ese hermano, por esa hermana, por ese pastor, por esa familia o por lo que sea. Entonces tenemos que acostumbrarnos a dejarnos sorprender. El factor sorpresa no lo podemos perder.
No podemos caer en el error de decir, bueno, ya lo entiendo, ya lo conozco. No, yo no entiendo nada. Pero cuando tú te dejas llevar por el Señor te sorprende. Yo hace muchos años que no tengo agenda. ¿Para qué? Si el Señor después me la cambia toda. Entonces deja que el Señor te sorprenda, que el Señor te use de una manera tremenda. Cuando ya volvíamos, me monto en el avión de Madrid a Tenerife y cuando me voy a sentar, oigo, Manolo Sierra. Y yo veo un matrimonio y le digo, hola, mucho gusto, ¿me conocen? Dice, sí, somos unos hermanos de la iglesia de la Orotava. La iglesia de los hermanos de la Orotava. ¿Cómo está Miriam? Dios, qué increíble esto. Qué increíble esto. Unos hermanos que ven los cultos, que ven las reuniones, nos sentamos y vuelve a pasar otra persona y me dice, Manolo Sierra y Sinker. La chica Raquel, la hija de Paco y Rosy, ¿no? El enemigo quiere frenarte los pies. Ha querido obstaculizar tu vida. Ha querido enredarte con cosas, con juguetes, con personas, jugando con tus emociones, con tus sentimientos. Renuncia a todo eso y dale la vuelta a tu vida, dejándote usar por el Señor, dejándote guiar por el Señor y te vas a llevar un montón de sorpresas. Yo me acuerdo cuando yo me convertí hace muchos años, la iglesia en la que yo me asistía tenía un local al lado de la playa de las Canteras en Las Palmas. Y todas las tardes teníamos que ir a la calle, nos enseñaron a pescar. Teníamos que ir por la calle, salir por todo el paseo orando, Señor, ponme delante a una persona, ponme delante a alguien, ponme delante a un joven, a una familia, a alguien. Entonces cuando el Señor te ponía en tu corazón el deseo de acercarte a alguien, te acercabas, te presentabas, le hablabas del Señor y lo llevabas a este local y allí le dábamos una taza de café o de té, unas galletas o lo que fuera. Y allí le dábamos testimonio. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente que se convirtió en ese coffee house que se llamaba Casa Ágape. La gente se convertía y a los pocos días iban a la playa de las Canteras y allí mismo eran bautizados. Cantidad de hippies se bautizaron. Gente que incluso yo me he encontrado en otros países después de años, que eran aquellos que parábamos en las calles para hablarles del Señor. Me acuerdo que en aquella época estaba la flota rusa y estaba el pleno comunismo en Rusia, y nosotros salíamos a escondidas a darles nuevos testamentos a aquellas personas. Vete tú a saber la repercusión que ha tenido aquel esfuerzo. Con esto quiero decir, mis queridos hermanos, que cuando uno quiere ser usado por el Señor te va a usar. Si no es aquí, es allá, y si no es allá, será más allá. Pero tú déjate sorprender por el Señor, porque estamos en unos tiempos en los que el Señor quiere hacer grandes cosas a través de cualquiera. Y a veces ha tenido que usar un gallo, otra vez utilizó una burra. ¿Por qué? Porque no había nadie a mano. Pero si tú te dejas usar por el Señor, y por ejemplo, haz un día la prueba. Sale un día por la calle, por las Ramblas, por donde tú vivas. Señor, yo salgo con el deseo de hablarle a alguien de ti. Ponme a alguien en el camino. Ya verás cómo el Señor te va a poner a alguien que se acerca a pedirte una dirección, la hora o lo que sea.